el último emperador. La muerte de Eláscar a manos de Lucanor había destrozado por completo los planes de Elías, puesto que el niño ya no podía aspirar al trono. Sin otro sucesor, el destino del imperio quedó entredicho, ya que hasta ese momento la propia concepción de Abel se sostenía en la figura cuasi divina de la estirpe Giovanni. El problema era muy grave, y para solucionarlo, los mayores poderes de Gaia se dividieron en dos bandos. Unos apoyaban que Lucanor accediera al trono pese a su crimen, y otros preferían que una nueva dinastía accedieran al poder. Irónicamente, la respuesta al problema la dio el propio Lucanor, cuando declaró abiertamente que, dadas las circunstancias, él no debía acceder al trono. Así fue como Elías Barbados, el descendiente más directo al título, sería proclamado Sacrosanto Emperador, gracias al apoyo de los restantes señores de la guerra y la iglesia. Incapaz de culpar al hijo de Eláscar por lo acontecido, la primera decisión del nuevo señor de Abel fue enviar al niño hasta Lucrecio y concederle el título de príncipe, que le pertenecía por ascendencia de su madre. Naturalmente, la ascensión de Elías al trono causó enormes desavenencias en todo el mundo. Muchos principados que siempre habían tenido pretensiones independistas aprovecharon el momento para tratar de influir en la política imperial, e incluso llegaron a sugerir la posibilidad de modificar sus bases para crear algo parecido a la primera república de Abel. El clima de crispación fue poco a poco en aumento, y hubo quien temió que Elías fuera incapaz de soportar la tensión. Pero, contra todo pronóstico, el anterior señor de la guerra demostró una perspicacia tan grande en la política como en el campo de batalla. Apoyado por el inteligente arzobispo Augustus, uno de los dirigentes más liberales que había tenido la iglesia en toda su historia, logró mantener la unidad imperial con atrevidas reformas y un afinado ingenio. En comparación con el antiguo régimen de terror de Eláscar, el cambio en Abel fue acogido con agrado y optimismo, incluso por los sectores más radicales. Así que durante 3 décadas el imperio disfrutó de una época de prosperidad. Por desgracia, para Elías, todos sus éxitos en la vida política no se reflejaron en la personal, que estuvo plagada de continuas desgracias. La mayor y más terrible de todas fue la muerte de su esposa, al traer al mundo a su hija Elisabetta. Desgarrado por el dolor de la pérdida, el emperador culpó de lo sucedido a la pequeña y la apartó de su lado, dejándola al cuidado de los caballeros de la Orden del Cielo. El principio del fin. A la muerte de su amigo y mentor, el sumo arzobispo Augustus, Elías se encontró en la difícil situación de tener que elegir a un nuevo líder espiritual para la iglesia. La decisión demostró ser mucho más complicada de lo que el emperador pensó en un principio, pues no solo parecía imposible encontrar una persona apropiada entre los aspirantes, sino que la rivalidad por el puesto era desmedida y provocaba grandes conflictos entre los principados. Pese al tiempo que llevaba en el trono, Elías debía tener mucho cuidado, pues un mal arbitrio podría causar un desequilibrio en el poder de Gaia. Tras entrevistarse con decenas de aspirantes, durante una de las audiencias el señor de Abel se cruzó con una joven abadesa que cambiaría su vida. Su nombre era Elyaret, y con solo 26 años había alcanzado el más alto grado que una mujer era capaz de lograr dentro de la estructura de la iglesia. Todo lo que la envolvía era un misterio, pero poseía una belleza sobrenatural y un desmedido talento que cautivaron a Elías desde su primer encuentro. Sin poder dejar de pensar en ella ni un instante, comenzó a verla asiduamente y a pasar la mayor parte de su tiempo a su lado. Tras varios meses, para sorpresa del mundo entero, anunció públicamente que Elyaret sería la nueva sumo arzobispo, un título que hasta entonces jamás había sido otorgado a una mujer. Por supuesto, fueron muchos los principados que no estuvieron del todo conformes con el nombramiento, pero no pudieron contrariar los designios del trono de Abel sin un motivo mayor.
Una vez a la cabeza de la iglesia, el Yared comenzó a acumular un increíble poder personal, mayor del que ningún sumo arzobispo había poseído jamás. El emperador, cegado por sus sentimientos hacia ella, le cedió todas las prerrogativas imperiales, lo que en la práctica la convirtió en la verdadera señora de Abel. Una vez en posesión de un poder absoluto, empezó a actuar impunemente a lo largo y ancho de Gaia, tomando extrañas decisiones que muy pocos comprendieron. Puso al mando de las principales organizaciones del imperio a varios de sus agentes de confianza, mientras ordenaba desterrar peligrosos secretos del pasado. Con meticuloso cuidado, como una minuciosa jugadora de ajedrez colocaría sus piezas en el tablero, el Yared se preparó para iniciar la mayor partida jamás jugada. Por segunda vez el mundo que conocíamos iba a cambiar ante nuestros ojos, pero de nuevo, no seríamos capaces de darnos cuenta. La ruptura de los cielos. El comportamiento del Yared no pasó demasiado tiempo de ser percibido para los principados cercanos al imperio. Pronto, muchos gobernantes empezaron a protestar públicamente por sus actos, advirtiendo que sus decisiones y comportamientos no eran propios de su posición. No obstante, la suma arzobispo hizo oídos sordos a tales advertencias, e incluso comenzó a actuar de un modo más radical sin motivo aparente. Era como si, en el fondo, desease empujar al mundo a una rebelión. La situación llegó a un punto crítico cuando Maximilian Hesse, señor de Remo, la acusó abiertamente de brujería y de tener subyugado al emperador. Investigando por su cuenta, el príncipe Hesse había logrado averiguar que la abadesa llamada el Yared nunca existió y que todo su pasado no era más que una mentira convenientemente confeccionada. En realidad, aún me planteo si no fue ella misma quien filtró esa información. Como respuesta a esa proclama, la suma arzobispo ordenó arrasar por completo Remo y reducir a ceniza todo lo que se encontrase allí. El señor de la guerra, Thaddeus van Horstmann, amigo personal de Elías, se negó a llevar a cabo semejante orden y pidió a su señor que recapacitara, pero el Yared se limitó a sustituirlo por alguien que llevase a cabo sus designios. Solo una semana después, el orgulloso principado había quedado destruido, y el cuerpo sin vida de Hesse colgaba como trofeo en mitad de las ruinas de su capital. La conmoción general fue enorme. Multitud de países trataron de cortar sus lazos con Abel, lo que provocó que el arzobispo declarase la guerra contra los insurrectos. Un conflicto de enormes proporciones amenazaba engullir a Galia por primera vez en 7 siglos. Y mientras provocaba el caos en todos los confines del mundo, el Yared se dispuso a poner en marcha su verdadero plan. ¿Qué quería realmente? Puede que nunca lleguemos a saberlo del todo. A su manera, cargaba con un pesado legado sobre sus espaldas, uno que le empujaba a seguir adelante sin importar las consecuencias. Igual que Ra en el pasado, a su manera deseaba cambiar el mundo. En las vísperas del fin de año, en mitad de una festividad teñida de tragedia, se desencadenaría la fatídica noche conocida como la ruptura de los cielos. Desde todos los lugares del globo, los agentes de la suma arzobispo activaron una compleja estructura sobrenatural que creó una alteración en la existencia que tenía como centro la propia ciudad de Arcángel. La tierra tembló, los océanos se oscurecieron y los cielos de Gaia se tornaron rojos como la sangre. Los sucesos que acaecieron a continuación aún son inciertos. Oficialmente, fuerzas comandadas por el señor de la guerra Thaddeus van Horstmann atacaron esa noche el castillo de Ángel, tratando de detener la locura del emperador. Sin embargo, informes recientes afirman que Thaddeus no fue liberado hasta la mañana siguiente, haciendo inciertas las anteriores versiones. De un modo u otro, lo cierto es que mientras sus ejércitos se alzaban por toda la ciudad, un descomunal conflicto se desencadenó en el interior del palacio imperial, devastando gran parte de sus estructuras. En el punto álgido del ataque, la hija del emperador se acercó a su padre para rogarle que detuviera esa locura.
pero este, completamente trastornado, trató de matarla, acusándola de ser el germen de la triste situación por la que pasaba el imperio. Viendo en peligro a la niña que él mismo había protegido durante años, Kisidan, uno de los más altos caballeros de la Orden del Cielo, se vio obligado a acabar con la vida de Elías. Solo minutos después, el Yared desapareció para siempre, tras aparecer por última vez sobre la torre del gran ángel guardián de la ciudad, con los brazos extendidos hacia el cielo. Sus últimas palabras resonaron por toda la ciudad. ¿Es el hombre solo un fallo de Dios? ¿O Dios solo un fallo del hombre? Vosotros, que como niños pequeños habéis vagado en las tinieblas de vuestra propia historia, abrid los ojos. Está a punto de empezar. Presenciad cómo damos este paso adelante. Al final, negar a Dios será la única forma de salvar el mundo. Para bien o para mal, en momentos de una hora, todo había acabado. La muerte del sacrosanto emperador produjo graves consecuencias para el imperio. Previendo la terrible situación de inestabilidad que se cernía sobre Gaia, la joven Elisabetta reclamó su derecho al trono y comenzó a trabajar duramente por mantenerlos estables. Desgraciadamente, muchos de los principados que se habían declarado independientes de Abel meses atrás se negaron a aceptarla como gobernante, mientras que el antiguo señor de la guerra, Matthew Gaul, y algunos países formaron la Alianza Sur, una fuerza de oposición que pretende algún día convertirse en la semilla de un nuevo imperio. Sin saber por quién tomar partida, la Iglesia ha permanecido de momento como una facción neutral, proclamando por su cuenta un nuevo sumo arzobispo sin el beneplácito de la niña emperatriz. ¿Y ahora? Ahora estamos a mediados del año 989. Han pasado 6 meses desde la muerte de Elías y la tensión entre el Imperio, Alianza Sur e Iglesia no ha hecho más que aumentar. Con Abel fragmentado, la niña emperatriz se esfuerza por mantener el control de sus restantes territorios para evitar que el mundo entero sea engullido por las llamas de la guerra. Mientras otros países se preparan para conflictos inminentes, debido a la influencia del Yared, la realidad ha sufrido una grave alteración y las fuerzas sobrenaturales son cada vez más intensas. Mientras la membrana que separa el mundo real de la vigilia es cada vez más fina, y en esta época de cambios, las fuerzas que permanecen ocultas a nuestros ojos han decidido volver a intervenir. El oscuro legado que ha sido dejado al hombre está a punto de dar fruto. Nada ha acabado. En el fondo, esta historia no ha hecho más que empezar. Y al igual que presencié sus inicios, estaré aquí para ver su final. Cool.